Ahora sí, ya de forma definitiva, os saludamos desde este aula, apreciados profesores, alumnos e interesados en la mitocrítica. Un cordial saludo desde la sede del Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona. Tanto a los que estáis aquí presentes, muchísimas gracias por venir, como a los que nos estáis siguiendo online. Gracias también por vuestra presencia al otro lado de la pantalla. En nombre del profesor Tony Pou y en el mío propio, Jorge Rodríguez, algunos ya me conoceréis, profesor de mitocrítica del diploma y también de la asignatura de rutas simbólicas. Como sabéis, este ciclo de conferencias está organizado por el diploma de mitología y simbología impartido por nuestro Instituto de Ciencias Religiosas y la Universidad Blanquerna y el posgrado de estudios junguianos y simbología que compartimos con el Institut Carl Gustav Jung de Barcelona y la Universidad Europea de Andorra. Hoy tenemos un invitado de excepción, al cual agradecemos muchísimo, de verdad, de todo corazón, haberse desplazado hasta aquí y compartir con nosotros su conocimiento. Él es José Manuel Losada y es catedrático de literatura en la Universidad Complutense. Se ha formado en universidades de prestigio, como la Sorbonne, Harvard, Oxford, Montreal, y ha impartido conferencias en medio centenar de universidades europeas y americanas. Ha publicado 20 libros y recibido diversos premios internacionales de investigación. Fundador de Amantea, revista de mitocrítica, y presidente de Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica, dirige AFIS, Grupo de Investigación de Mitocrítica, y 5 proyectos de investigación. Además, es miembro del Consejo del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Complutense y organizador del Congreso Internacional de Mitocrítica, que lleva ya 8 ediciones. Damos la palabra ahora, pues, al doctor José Manuel Losada, que nos impartirá su conferencia que lleva por título Imagen, Relato y Trascendencia, Fundamentos de la Mitocrítica Cultural. Profesor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, Aliza, por esta presentación que no conocía. Estoy de acuerdo, pero... Estoy de acuerdo. Sí. No hay errores graves, no estaba previsto tampoco. Muchísimas gracias. Gracias sobre todo al padre Antonio Pou y Montaner por la excepcional acogida que me ha reservado ayer en el monasterio de Montserrat. Hoy hemos venido desde allí. Ha sido una velada muy agradable, he aprendido mucho, me falta mucho por aprender de todo lo que se hace allí, toda la cultura que se irradia desde esa montaña. Y aquí estoy, pues, podría decir para aprender, y porque voy a aprender, porque lo importante de dar una conferencia es lo que se aprende al dar la conferencia, ¿no? Voy a intentar no leer la conferencia, voy a intentar hablar de una manera cercana. Son temas que a veces pueden resultar un poco complicados, pero quizá descomplicándolos los hagamos más accederos y llegaderos al público que nos sigue en este Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona. Voy a intentar utilizar una serie de imágenes que puedan ayudar también en esta sociedad de la imagen a la que estamos abocados y del sonido para acompañar las palabras, ¿no? Bien, comienzo por una constatación. Y es que no existe una definición comúnmente aceptada de lo que sea un mito. Ni existe ni existirá, yo creo, por muchas razones, entre otras porque la mayor parte de los elementos que componen el mito, aun cuando su estructura sea eminentemente sencilla, pues también son elementos dados a la discusión, que es un tema, que es un tipo, que es un símbolo, que es un tema, que es un arquetipo. Para unas personas será una cosa, para otras personas será otra cosa. Evidentemente, si no coincidimos en los elementos que
componen el mito, imposible coincidir en lo que sea el mito, ¿no? Y sin embargo, considero que es una labor ineludible pretender esa definición, porque necesitamos poner límites a un campo tan vasto, porque nuestra mente no da abasto para todo, y necesitamos saber de qué hablamos cuando hablamos de algo. Y es importantísimo que por lo menos cuando hablamos de algo estemos de acuerdo sobre aquello de lo que hablamos. Por lo tanto, bueno, pues lo que vengo a decir es lo que intenté decir en un libro publicado hace ahora 3 años, que no he traído para enseñar, lo digo en serio, aunque lo estoy enseñando, no es una preterición, sino que es un regalo que hago de todo corazón a la Facultad de Teología, y si no, pues no lo hubiera traído, simplemente. Pero bueno, es un regalo que hago a la biblioteca. Y en ese libro, Mitocrítica Cultural, una definición del mito, aquí vamos a hablar casi también de ahora mismo de esa definición, ¿no? Porque grandes escritores, grandes pensadores, los ha habido en todos los siglos, aunque estamos últimamente dados a pensar que los grandes pensadores son de los de nuestro siglo, no el anterior. Fraser, Cassirer, Jung, Campbell, Durand, pues han hecho un recorrido inmenso sobre lo que sea el símbolo, por ejemplo, y también sobre el mito. Sin embargo, cuando han abordado el mito, lo han abordado sobre todo desde sus áreas de especialización. Por ejemplo, la psicología, la etnografía, etc. Se puede decir lo mismo, pero ya de una manera un poco más crítica, menos positiva. Nadie permitirá hacer nada en contra de Fraser o Jung, pero sí en contra de lo que han podido hacer Beauvoir, Barthes, Haraway cuando hablan de los mitos, puesto que son, a mi modo de ver, como cazadores furtivos que cazan en predio ajeno, puesto que no quieren saber nada de lo que comúnmente se concibe como mito y añaden una serie de pseudomitos, ¿por qué no llamarlos así?, tales como pues, el mito del progreso, el mito del Citroën DS23, el mito del Bernabéu, etc., ¿no? Son sublimaciones psicológicas, obsesiones sociales, creencias urbanas, que pueden ser estudiadas perfectamente en el ámbito universitario, en el ámbito académico, no hay por qué no estudiarlas, al contrario. Pero hay que saber que esto no puede ser llamado académicamente un mito, porque cuando hacemos esto recurrimos a aquello que decía Pessoa, un mito que é nada é o todo. Cuando el mito es nada, se convierte en todo y al revés, ¿no? Eliade, Segal, entre otros muchos, han explorado el mito desde la óptica de las religiones. Muy bien, perfecto. Y el mito también forma parte de la historia de las religiones. Mézil, Blumenberg, Brunel, etc., han estudiado desde la lingüística, desde la filosofía, desde la crítica literaria incluso. Y sin embargo, yo lo que intento transmitir aquí es que todos estos enfoques han sido unos enfoques donde el mito es periférico, y todo lo que se dice del mito cuando se hacen estos enfoques está supeditado a la disciplina en cuestión. Es decir, el mito no es el centro de estos intereses. Es decir, el centro de intereses será una obra de teatro o una patología psicológica o una creencia urbana, etc. Pero el mito no es el centro de interés. De ahí la necesidad en la que yo me he visto durante estos últimos 20 años de estudiar qué sea el mito,
De hecho, pues han ocurrido muchas de las obras que hemos visto, y de ahí ha surgido la importancia de hacer del mito un objeto de estudio por una disciplina autónoma, que no sea tratada como la ancilla disciplinarum de las demás. Bueno, esto es complicado, vamos a ver si podemos explicarlo aquí. Para hacerlo, yo, al final de una larga introducción en ese libro, propuse una definición del mito, a ver si lo consigo, que es esta. En la segunda parte, al comienzo de la segunda parte del volumen, digo: el mito es un relato funcional, simbólico, temático, de acontecimientos extraordinarios con referente trascendente, sobrenatural, sagrado, carentes en principio de testimonio histórico y remitentes a una cosmogonía o a una escatología, individuales o colectivas, pero siempre absolutas. La definición es complicada y, sin embargo, yo quise reducirla a una sola frase, porque toda ella es como un puzzle. Cuando el padre Antonio Pou me preguntó sobre qué podríamos hablar, pues dije: vamos a tomar 3 elementos de esa definición, que son la imagen, en este caso simbólica, el relato y la trascendencia. Bien, vayamos al primer aspecto de esta conferencia. Una imagen es cualquier representación sustitutoria de un modelo. El modelo es la materia o la idea representada. Es verdad que en ocasiones se considera que el modelo es lo importante y la imagen es menos importante, pero sería muy fácil demostrar que hoy en día las imágenes muchas veces son más importantes que el modelo, no porque podamos decir que sean fraudulentas. Muchas imágenes que se han perdido, por ejemplo, modelos originales que se han perdido, nos ha quedado solo la imagen, es mucho más densa muchas veces que el modelo. Podemos hacer mucho más sobre una imagen cuyo modelo ha desaparecido, por ejemplo. Pero sobre todo, lo que me interesaba a mí aquí es decir que una imagen es otro modo de existencia. Es decir, el modelo, cuando es imaginado, pasa a tener otro modo de existencia, distinto del puramente material. Bueno, pues entre estas imágenes, hay imágenes mentales, imágenes de mucho tipo. Una nos interesaba aquí particularmente, que es la imagen literaria. La imagen literaria confiere siempre un contenido simbólico a un texto. Siempre. La imagen literaria surge mediante 2 procedimientos, o bien por analogía o bien por contigüidad. Existen otros tipos de imágenes literarias, pero yo diría que las principales entre todas las imágenes, si pudiéramos hacer el universo o el panorama astronómico de las imágenes, yo diría que el sol sería la metáfora y la luna sería la metonimia en el mundo de las imágenes. Por supuesto, existen muchas más estrellas, mucho más brillantes, pero quizá para nosotros las grandes imágenes sean el sol y la luna, la metáfora y la metonimia. La primera por una relación de analogía, la segunda por una relación de continuidad, que utilizamos continuamente en nuestro lenguaje común, muchas veces sin darnos cuenta, y otras veces gracias a la lectura. En una imagen metafórica siempre hay un término de comparación, o portador, en griego el foro, metáfora, y por eso hay este procedimiento. En una metonimia el cambio es de nombre, pero porque hay una cierta lógica. Si yo digo las brasas del cielo, la gente sabe que estoy hablando de las estrellas del cielo. Es una comparación impertinente y, sin embargo,
transmite cierta pertinencia por analogía. Si yo digo mi brazo me llevará a la victoria, no es mi brazo que me llevará a la victoria, es mi persona, mi ejército, etc. Estoy dando una parte del todo o el resultado por la causa, etc. Son términos que veremos están tremendamente anclados en la configuración simbólica de nuestra mente y en el mito. Por eso me parecía importante traerlos aquí. Y ya que estamos aquí, pues vamos a hablar un poco del símbolo. Evidentemente, Tony Poe podría sentarse aquí y darnos continuar en la conferencia, puesto que si hay alguien que sepa algo de símbolos, es el que los estudia continuamente y de ello sabe tanto. Estamos ante un concepto maleable y maleado. Es decir, todo el mundo dice esto es un símbolo, cuando no es un símbolo, pasa un poco como con el mito, esto no es un símbolo, cuando sí es un símbolo. Hay muchos tipos de símbolos lingüísticos, yo me estoy refiriendo a ese símbolo sobre el que hay tanta discusión a lo largo de todo el siglo XX. Es famosa la discusión que ha hecho Ricoeur cuando hablaba, por ejemplo, de las hermenéuticas arqueológicas y las hermenéuticas escatológicas. Eran hermenéuticas arqueológicas las que se zambullían en el pasado fisiológico y simbólico, por ejemplo, Freud entre los pacientes, ¿no? Son modos de interpretación a partir de un símbolo. Y Ricoeur, que era más cercano a las interpretaciones escatológicas, decía que estas eran importantes porque no reducían, sino que amplificaban. Ricoeur es uno de los maestros que nos ha enseñado que lo importante no es solo explicar, sino también comprender. En una conferencia a la que asistí la semana pasada, el profesor Claudio Calabrese, de la Universidad Panamericana de México, nos comentaba cómo hay que ir más allá de lo que nos proponía Durand, explicando las estructuras antropológicas del imaginario, que hay que comprenderlas, lo cual no se puede hacer si no se han analizado. Análisis, síntesis, progreso en las ciencias. Claro, cuando yo digo esto es porque la ceguera, por ejemplo, la ceguera de Edipo, no es lo mismo para Freud que para Ricoeur. Para Freud es una autocastración. Para Ricoeur es un acceso a la sabiduría, a saber qué significa, de dónde viene, o, por ejemplo, es la conversión en nuevo Tiresias. Los grandes ciegos han sido los grandes videntes. Entonces, esto es distinto. Claro, una interpretación arqueológica y una interpretación escatológica. Personalmente, para seguir un poco con el símbolo, estoy convencido de su valor cultural. El valor cultural. Cuando un símbolo penetra en una sociedad, la permea, somos conscientes de que muchas veces no hace falta ni siquiera explicar los símbolos, aunque pueden llegar, por supuesto, a usarse, gastarse. Milton, por ejemplo, en sus versos dice: dulce pájaro que rehuyes el ruido disparatado, tan músico y melancólico. Uno de sus discípulos, Coleridge, también habla de este verso, y ambos, a lo largo del poema, en un verso distante, comentan lo que le pasa a Filomela. Filomela es esa
esa mujer que ha sido violada por Tereo, su cuñado, y para que no cuente lo que él le ha hecho a su mujer, Procne, le corta la lengua. La glosectomanía, la matía, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que cuando la pobre Filomela quiere contar a su hermana, sin poder hablar, lo que ha pasado, en un tejido le dibuja lo que le ha ocurrido. ¿Cómo contar? ¿Cómo no contar? ¿Cómo decir sin palabras? Cuando Tereo se percata de esto, Tereo se percata porque Procne quiere vengarse de lo que su marido ha hecho a su hermana y no se le ocurre otra cosa sino descuartizar a su hijo Itis y dárselo a comer. Cuando Tereo pregunta ¿dónde está mi hijo? En tu propio estómago. Evidentemente Tereo se levanta, quiere matar a ambas hermanas y son metamorfoseadas, una en ruiseñor, otra en golondrina. Ella, Filomela, será siempre el ruiseñor. Cuando Milton habla de Filomela o habla del ruiseñor, sabemos ya evidentemente que el símbolo ha permeado, que en el mundo occidental hablar de Filomela, hablar del ruiseñor es lo mismo. El símbolo ha sido aceptado, ha penetrado en la cultura. Por ejemplo, otro símbolo, la cruz. La cruz pues, también ha permeado. No hace falta que nos expliquen. Entonces, aquí está la importancia de los símbolos que son, como decía a propósito de la imagen, eminentemente existenciales para lo que ahora nos atañe, que evidentemente estoy hablando del símbolo en su relación con el mito. Y aquí pasamos a la segunda parte, que sería la del análisis del mito con el relato. Vamos a ver, yo no quiero conceder aquí mayor importancia a la etimología de la que ella lo merece. Creo que tiene importancia la etimología, no para todo. Sabemos que mitos es palabra, relato, discurso, razón, dicho, comunicación, lo que queramos. Pero mitos proviene de la raíz indoeuropea mit, onomatopeya que indica tanto esa palabra como la ausencia de palabra. El mito no es solamente la palabra, sino la ausencia de palabra, el mutismo. De ahí el enigma. El mito relata el enigma. El mito relata el enigma. El hombre, la mujer, hemos sido iniciados en el misterio. Indispensable, como vamos a ver en la tercera parte. Solamente quería anunciarlo porque lo que ahora nos interesa es saber cuáles son esos procedimientos expresivos y esos procedimientos conceptuales a los que recurre el mito en el relato. Es decir, una mitopoética de las formas y luego pasaremos a una mitopoética de los contenidos. Mitopoética de las formas. Sin descender mayormente a detalles, estamos en el intento de clasificar los mitos según los géneros. Hay muchos tipos de clasificación. Aquí me voy a limitar a la típica famosa de Aristóteles, con sus más y sus menos, que luego va a perdurar a lo largo de los siglos, también con sus más y sus menos, pero que gracias a Hegel hemos aceptado todos, y a Goethe. El género narrativo, dramático y lírico. Sobre el narrativo poco hay que decir. Todos tenemos en la cabeza la Ilíada, la Odisea,
Incluso yo diría que dentro del género narrativo de una gran epopeya, el mito puede ser concebido como un periodo autónomo. Es el caso de las sirenas en la Odisea, ¿no? Podemos analizarlo en sí o en conjunto con todo el relato, por supuesto, pero el hecho de que unos personajes venidos del otro mundo se estén intentando seducir al protagonista, que lo quiere evitar vendándose los ojos, los oídos, poniéndose cera en los oídos, etc. Bueno, sabemos que eso puede ser analizado. Lo importante es que esto es un relato y como tal no tendríamos más problema en estudiarlo así. ¿Qué pasa ahora con el género dramatúrgico? Es más complicado, porque en el género dramatúrgico siempre hay una mímesis perfecta, aun cuando sabemos que la mímesis perfecta no existe, pues que necesitaríamos estar en el mismo espacio, en el mismo tiempo en el que fue proferido tal o cual discurso. Una mímesis perfecta porque representamos los mismos diálogos, las mismas palabras de tal o cual personaje. Esto es lo que decía Aristóteles, pero incluso esta girita tiene que aceptar que el argumento consiste en la disposición de episodios narrativos. ¿Cuáles son esos episodios narrativos? He traído aquí un ejemplo. El laberinto de Creta de Lope de Vega. Todos conocemos la historia. Teseo quiere liberar a Atenas del tributo de hombres y mujeres cada año para que pueda aliviarse la furia del Minotauro, que está encerrado por una especie de hibris o desvarío que tuvo Minos, que lo sufrió como castigo en su mujer Pasífae, y Teseo llega a Creta, va a entrar en el laberinto, se ha enamorado de él y él de ella Ariadna. Ariadna le da, para que no le pase a todos aquellos que han entrado en el laberinto, un hilo, de modo que si acaso pudiera matar al Minotauro, ese hombre con cabeza de toro, o ese toro con cuerpo de hombre, con tronco de hombre, pues pueda salir indemne y salir, y quién sabe si irse con él a Atenas, pasando por Naxos. Bueno, pues así ocurre. Le da también unos panes, en el caso de Lope de Vega, envenenados, y cuando Teseo le tira los panes y está somnoliento el Minotauro, até el hilo de oro y entro dando vueltas a 1000 calles por infinitos rodeos. Cuando pensaba que estaba del laberinto en el centro, estaba más lejos de él, y cerca cuando más lejos. Finalmente yo llegué a un sitio en cuadro pequeño, donde estaba el Minotauro echado entre varios huesos. Alzo la maza animoso, y de los golpes primeros, con 2 horrendos bramidos doy con el monstruo en el suelo. Bañado en espuma y sangre, sobre la hierba lo dejo, y asiendo del hilo del cabo, por él a la puerta vuelvo. Muerto Teseo, no solamente entrará en el barco, abordará a Ariadna, sino también Fedra. Ariadna será abandonada en Naxos, y Fedra será la nueva reina de Atenas. Lo importante aquí es que, al margen de los diálogos que hay en toda obra de teatro, que es sobre todo una representación de los diálogos, el poeta necesita un relato. Tiempo. Yo entro en el laberinto, alzo la maza, le doy los panes, lo mato, salgo. Eso es un relato. Eso es un relato. Incluso en el arte
mimético por excelencia, que es el teatro, donde sobre todo reproducimos parlamentos, diálogos, necesitamos un relato para que haya mito. Es el caso que he traído aquí. Y podríamos decir lo mismo del discurso del poema lírico. Complicado porque este género es el único que no tiene un modo de enunciación propio. Llegó Odiseo y dijo, ya tenemos el modo de enunciación, ¿no? Y yo te digo, en el teatro, el modo de enunciación, ¿quién está hablando en el poema? El poeta, el personaje, no hay nada que prepare, es que es lírico. Entonces ahí tenemos un problema porque no importa tanto el tiempo o lo que pasó como lo que eso ha dejado en mi corazón. ¿Cómo transmitir entonces el mito? Que necesita un relato. Y sin embargo, he traído aquí un ejemplo de Safo. Safo es poeta y toma los relatos míticos como pauta para representar eficazmente su intimidad amorosa, incluso su reyerta amorosa, cuando se dirige, por ejemplo, a Afrodita. Le dice: hija de Zeus que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas soberana mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído, mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar y dejando la casa de tu padre viniste uncido el carro de oro. La diligente respuesta de la diosa dice: ¿a quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? Garantiza el desenlace positivo de la empresa. El recurso al mito está aquí y es tomado como excusa para la reyerta amorosa. He traído otro ejemplo de Claudio Guillén, precisamente cuando Ariadna ha sido abandonada por Teseo y a lo lejos ve cómo en el mar el barco de Teseo pues va con rumbo hacia Atenas, está abandonada. El barco se detuvo. ¿Nombre tiene esa isla? Era la voz de Ariadna. Ariadna se sentó sobre una roca. Aguárdame. Y Teseo se fue por su camino y desapareció. ¿Acaso es para siempre? Ella aguardó cansada y cedió su vigilia a tal reposo. La mujer de Teseo, deleite de un cansancio que se borra, abrió los ojos y alarmó: Teseo, ¿habrá ya algún destino que penda sobre Ariadna, sobre Naxos? Transcurre tiempo. ¿Cuánto? Bueno, evidentemente, al final de la segunda parte, el poema da un giro hacia el futuro y la poesía va a transitar desde el infortunio a la esperanza, cuando el poeta dice: Dionisos va a llegar. Nueva prueba de que necesitamos el tiempo, aun cuando estemos en el estatismo del poema lírico, el estatismo de la persona que sufre, que ama, que experimenta sentimientos. Yo creo que el mito, permítame la expresión, es un danzarín de ballet. Salta con destreza de continuo y le da igual que le impongan una novela, una epopeya, un drama lírico, un drama burgués, una poesía, una elegía, un epigrama, le da igual, porque se mueve ágil por todos los géneros sin hacer ningún tipo de distingos. Podemos ponerle todos los peros, pero él adoptará una y otra vez todas las formas y los géneros literarios. El mito desafía el encorsetamiento de las formas, como Nijinsky, las leyes de la gravedad. Pasamos a la mitopoética de los contenidos.
la mitopoética de los contenidos. Hemos visto la mitopoética de las formas, básicamente. Como todo mensaje poético, el relato mítico recurre a los dos modos elementales de la comunicación literaria. Los he enunciado antes: la selección por semejanza y la combinación. La mayoría de las interpretaciones actuales de los relatos míticos son metafóricas. No todas lo son. Incluso hay alguien que ha querido confundir metáfora y mito. Un mito es una metáfora que se desconoce a sí misma, que no se reconoce como metáfora. Prometeo robando el fuego de lo alto es un símbolo o metáfora perfecta del rayo, pero si se toma como expresión de la realidad del rayo, esta metáfora es un mito. Firma estas palabras Ortega. Yo creo que lesiona la retórica, lesiona la mitocrítica y, sin embargo, siempre que habla tiene un enorme poder sugestivo. ¿Cuál es, se pregunta la mitocrítica cultural, la operación compleja que efectúa nuestra psique cuando leemos o imaginamos un mito? En nuestro conocimiento partimos de un modo de comprensión muy vasto, bruto, diría incluso, es por los sentidos. Solo después, gracias a los procesos de sustitución, a los procesos de desplazamiento, el mundo se torna progresivamente familiar, habitable. La metáfora como procedimiento principal y su correlato, evidentemente estoy hablando de la sucesión de metáforas, aunque no podemos resumirlo tan fácilmente, la alegoría, ¿no? Nuestro mecanismo toma prestadas imágenes de un entorno humanizado, lo vamos a ver ahora, incluso para hablar de lo divino. Es la paradoja del mito. Solamente puede hablar de lo divino a través de lo humano. Solo. No pasa lo mismo con la religión. Con el mito sí. El mito es eminentemente, lo diré solamente esta vez, material. Ya no he dicho nada más. Voy a traer aquí un ejemplo que es el de Noé. Vamos a ver si consigo que se vea.
Siguiente. No. ¿Cómo avanzo? Vale. Bueno, entonces ya sé cómo avanzar. Perdón por la interrupción. Bien, la cinta de Aronofsky de 2014, hace 11 años, recrea el mito según varias religiones. Prácticamente en todas las religiones hay un diluvio. Una maldad humana, en casi todas, no en todas, provoca la furia o el enfado divino que premedita el castigo de la humanidad. Una serie de humanos son avisados de lo que va a ocurrir, construyen una barca para evitar la aniquilación completa y así surge una nueva humanidad. Son tres fases primordiales del mundo: la primigenia, la catastrófica y la actual. Es curioso cómo en la cinta de Aronofsky los temas aparecen siempre duplicados. Por un lado, mediante el lenguaje verbal. He's going to destroy the world. Va a destruir el mundo. Va a destruir el mundo. Todo se dice. Pero al mismo tiempo que se están diciendo las cosas, es el fin del mundo. Viene el principio. Va a ser el principio de otro mundo. Al mismo tiempo que tenemos el relato lingüístico, tenemos un modo narrativo no verbal. Todo lo que se dice se ve. Se ve, por ejemplo, mediante los recuerdos, mediante los sueños. Todo lo que vamos a ver lo ha soñado también Noé. Es importantísimo esto para hacer un estudio también psicoanalítico de la novela, del script, de la guía y, por supuesto, también de toda la película. Solamente así, sabiendo que el agua significa, entre otras cosas, la pureza, podemos concebir el mito como una alegoría, una sucesión de imágenes metafóricas del castigo divino y de la purificación humana. Era importante pasar por aquí porque, como vemos aquí, ya estamos hablando de metáfora, es importantísimo. Pero no solamente metáfora. Voy a poner un ejemplo que seguramente trajo aquí a colación la profesora Cirlot en su día. El cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que conocemos sobre todo gracias a Indiana Jones. Se llama Grial al recipiente. Al recipiente es un gradale, es un cráter. Los volcanes tienen un cráter, un gradale también, un cuenco. Posteriormente, el romance de la historia del Grial de Robert de Boron, ya 50 años más tarde, va configurando lo que será la entrada del Grial o del cáliz o del vaso de la última cena de Cristo en la historia santa, en la historia literaria también, ¿por qué no decirlo? Sabemos que por esta segunda obra que acabo de inventar, la de Robert de Boron, un judío encuentra, mientras Jesús está siendo ajusticiado y mientras Jesús está siendo conducido hacia el Gólgota y mientras Jesús está siendo crucificado en el Gólgota, justo en ese momento un judío encuentra en casa de Marcos el vaso o los vasos de la última cena, se los lleva a Pilato. Pilato acaba de dictaminar la muerte de Jesús y se arrepiente de lo que ha hecho y se lo da, uno de ellos le da un vaso a José de Arimatea. José de Arimatea sale corriendo hasta el Gólgota
y pone un vaso a los pies de la cruz, y sobre ese vaso caen gotas de la sangre de Cristo. Más tarde, José de Arimatea, en prisión por haber cedido su sepulcro a Jesús, tiene una visión de Jesucristo que le dice que todos aquellos que recurran a ese vaso sagrado, pues recuperarán la vida eterna. Bien, aquí no hay referencia alguna al contenido. De hecho, ya el grial, excepto, bueno, pues en pocas ocasiones, lo importante es el vaso. No es el contenido. Hay una transposición lógica, por supuesto, metonímica, en donde el grial adquiere las simbologías, incluso las más variopintas, aparece como una metonimia dúplice de la vida, como de la vida, de la inmortalidad en este mundo o de la sanación en este mundo. Tal es el caso de la barca, del arca en Indiana Jones, o también de la eternidad tras la muerte. Eternidad tras la muerte que nos permite pasar a la tercera parte de la conferencia, que es la trascendencia del mito. Importantísimo, por lo menos a mí me parece, saber que estamos hablando de dos mundos. Mundos, evidentemente, me refiero a la representación. A la representación en nuestra mente ficcional también. Dos mundos que están siempre, habitualmente los encontramos separados. Estamos ahora mismo en el mundo nuestro, el mundo de la inmanencia, y hay otro mundo que es el mundo de la trascendencia. Están separados. Curiosamente, lo separado es lo profano y lo sagrado. Me explico. ¿Qué es lo profano? Es lo que está delante del fanum, del templo, al que solo tienen acceso aquellos que son sagrados o que se van a consagrar. Lo sagrado implica separación. En el mundo del mito siempre hay separación, pero, iba a decir, aunque no es así, por arte de magia, en un momento determinado y en un lugar determinado, ambos mundos interaccionan. Vamos a ver cómo ocurre esto. Con objeto de interpretar la sacralidad, podemos recurrir al numen. El numen en sí significa gesto. Es un gesto que se atribuye también a los dioses. El numen, por ejemplo, de Júpiter, o el numen de Zeus cuando accede a lo que le está pidiendo Odiseo para que le libere del ciclo. En el sermón acerca de lo incomprensible, me parece que era, Juan Crisóstomo quiere decirnos qué es Dios. Y el problema es que dice, no sé lo que es, puedo decir lo que no es. Es la famosa teología negativa, ¿no? Y entonces recurre a este texto de Daniel, un profeta, cuando contempla el final de los tiempos. Vamos a leerlo, perdón por la longitud. Vi esto, un hombre vestido de lino, ceñidos los lomos de oro puro. Su cuerpo era como de crisólito, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido, y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. Solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Los hombres que estaban conmigo no veían la visión, pero un gran temblor los invadió y huyeron a esconderse. Quedé yo solo contemplando esta gran visión. Estaba sin fuerzas, se demudó mi rostro, desfigurado, y quedé totalmente sin fuerzas. El Dios cristiano
En este caso es inconcebible, como dirá Juan Crisóstomo, o el Dios judío, por ser más fieles a la palabra, es inconcebible, inexpresable, desconcertante, ajeno a todo concepto humano. Cuando Juan Crisóstomo, como apologeta, explica todo esto, nos dice: Dios es inefable, ininteligible, invisible, incomprensible, sobrepasa todas las capacidades de la lengua humana, va más allá de la comprensión de un entendimiento mortal, irrastreable para los ángeles, no contemplable para los serafines, inaprehensible para los querubines, invisible para las dominaciones, potestades, poderes celestes y en general para toda criatura. Está confrontándose a lo demasiado grande. El sol, cuando lo miramos cara a cara y nos ciega no porque no tengamos luz, sino porque tenemos exceso de luz. En lo que querría fijarme ahora no es solamente en la excelsitud, sino en la heterogeneidad de lo divino. Del mysterium stupendum, dice Crisóstomo. Stupendum, de ahí viene la palabra estúpido, estupor, quedarse con la boca abierta, boquiabierto, porque algo nos excede. No entendemos, abrimos la boca, estupeo. Significa eso. Somos como si fuéramos estúpidos. El misterio stupendum nos lleva al mysterium tremendum, a la majestas. Es tan extraordinario lo que vemos que nos excede. ¿Qué quiere decir esto? Que es de otro mundo, es heterogéneo. Un concepto indispensable en mitocrítica cultural. La heterogeneidad biofísica. Es decir, dos personajes de dos mundos absolutamente heterogéneos coinciden en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Pero biofísicamente, no estoy hablando de una heterogeneidad noseológica, fantástica, ni siquiera fantástica, mística. No estamos como el libro de Damit y Damat, ¿verdad? Que he estado leyendo estos días, que acabé anteayer. El mito se da cuando, como dice Baudelaire, la musa puede, sin transgredir sus normas, relacionarse con los vivos. Cuando un ser del mundo extraordinario mitológico, o si se quiere, del mundo sobrenatural, sagrado, separado, viene a este mundo e interacciona con un personaje de este mundo, entonces, solamente entonces, en ese momento, por un lapso de tiempo muy corto habitualmente, ahora veremos por qué, entonces surge el mito. Y entonces todo cambia. El mito no solamente provoca una especie de espanto, sino que, a diferencia de lo que puede ocurrir en la religión, en el mito, como antes he dicho que es eminentemente material, nuestra imaginación es material. No podemos imaginarnos nada sin materia. Materia imaginada. A ver quién es capaz de imaginarse a Dios sin materia. Si nos imaginamos a Dios, le ponemos barbas, blanco, un ángel, le ponemos unas alas, etc. Los seres espirituales los imaginamos materialmente. El mito requiere esto. No así la religión. Sí puede ser una especie de pedagogía religiosa, pero en sí las cosas no son así. El mito sí. Claro, es que el mito es performativo. En el mito hay una eficacia. Tiene que haber algo que cambie, algo de una manera y pasa a ser otra. Por eso las metamorfosis en los mitos. Porque el mito es performativo. Sus resultados no son meramente convencionales, equitativos, son eficaces. Por eso
esa trascendencia no es gnoseológica, no es el trascendental kantiano, no es yo he comprendido esto, no es trascendente porque me interesa, no es ni siquiera la trascendencia fantástica del pulgarcito. El pulgarcito hay trascendencia fantástica, pero no hay mito. No hay ningún personaje del otro mundo, ningún personaje sagrado que interaccione con pulgarcito. Lo que pueda haber es un gigante, si se quiere, fantástico, porque en la fantasía siempre hay lo que yo denomino la trascendencia flexible o plástica. Las cosas son enormemente plásticas en el mundo de la fantasía. Las botas del gigante, que se echa a dormir justo encima de la piedra bajo la cual en una grieta está escondido Pulgarcito, las botas se las pone Pulgarcito sin más problema, porque las botas son flexibles, plásticas. Estamos en una trascendencia fantástica. La de Peter Pan también, que puede volar y por supuesto, sin ser cada vez mayor, más viejo, nada. Mickey Mouse, la fantasía. Entonces, ese sueño preciosísimo de las escobas que van echando agua y agua y agua y agua. Es material y con metamorfosis, además. Bueno, pues esto lo traía aquí a colación porque vamos a ver qué pasa cuando... Esta me parece que sí o sí, perdón. Cuando estamos intentando, entiéndaseme bien, fusionar las mitologías, en todas ellas hay esta modificación del mundo, porque decía que era performativo, que puede llamar la atención, y sin embargo la tenemos en la mitología bíblica, en la mitología nórdica, en la mitología celta, en la mitología clásica o grecolatina, por supuesto. Júpiter se enamora de Io, de la que nacerá Epafo. Bueno, pero Juno es su amante, su mujer, y está celosa. Y entonces, pues, para que no la reconozca Juno, pues la transforma en una vaca. Pero Juno no es tonta. Y dice, quiero atarla corto a la vaca. Y entonces, ¿qué hace? Pues pone de vigilante a Argos. Argos, que tiene 100 ojos. Se ponga como se ponga en cualquier situación, verá siempre dónde está Io, la vaca de Júpiter. Júpiter no podrá hacer nada con esta vaca, evidentemente. ¿Por qué? Lo importante es que nosotros atribuimos, por ejemplo, a la tradición cristiana, pues que Dios es omnisciente, y en la mitología judía, en la mitología griega, pues a través o por interposición de Argos, Juno es omnisciente también, sabe todo lo que ocurre. ¿Qué ocurre con Odín? Lo mismo. Odín es omnisciente, cargado o colgado, del fresno Yggdrasil, el potro del terrible. Odín se va a autoinmolar, pierde un ojo para adquirir la auténtica sabiduría. Lo hemos visto antes con Edipo. La ceguera de Edipo le da la sabiduría, el juicio para ser un nuevo Tiresias. Odín también, aunque sea por pájaro interpuestos, si se me permite la expresión, o por pájaros interpuestos, esos dos cuervos, accede a una visión ilimitada. Por lo tanto, hay una gran correspondencia entre estas mitologías en las que estamos viendo cómo se experimenta lo sagrado. Y ahora voy a poner algún ejemplo más de ese impacto que para mí es indispensable en el mito. El impacto de dos personajes
de dos mundos heteromorfos, distintos o heterogéneos también. Ese impacto siempre va a tener problemas, siempre, 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 muchas veces graves. Zeus se enamora de Semele. Semele se une a él, a ocultas de Hera, pero Hera también es celosa y Hera dice: Zeus te está engañando. Zeus es más que un hombre. ¿Cómo que más que un hombre? Sí, es un dios. ¿Cómo que un dios? Tiene que se muestre como él es. Entonces Zeus dice: pero ¿sabes lo que me estás pidiendo? Sí, me ha dicho Hera que eres más de lo que pareces. Muéstrate como eres. Zeus accede y se manifiesta con todo su poder, sus truenos, sus relámpagos, lanza un rayo sin querer y Semele es reducida a cenizas. Es la experiencia de lo sagrado, porque estamos intentando hacer cosas entre dos mundos que siempre están separados. Cuando se unen, entonces surge el mito, que siempre acarrea horribles o no horribles, pero siempre acarrea tremendas consecuencias. La historia de la mitología antigua es así. ¿Qué pasa con la mitología moderna? Pues vamos a ver, antes he hablado del Grial, podríamos hablar de Iseo, por ejemplo, o de Tristán, o del rey Arturo. Vamos a ver qué pasa en la mitología moderna. Yo pienso que hay, básicamente, quizá, dejando a un lado Melusina, que es del Renacimiento, yo creo que hay muy pocos mitos en la modernidad. La razón, sin duda, desde mi punto de vista, es el mismo ser de la modernidad y sobre todo una especie de reacción o rebelión contra la divinidad cristiana. En concreto, yo pienso que los mitos de la modernidad, no sé si tengo aquí alguno, sí, bueno, sí, claro, evidentemente, por ejemplo, serían Macbeth en la literatura, que gracias a los conjuros de las brujas sabe lo que va a ocurrir, quién le va o no le va a matar y si será o no será rey. En ese momento está interaccionando lo sagrado. No olvidemos que lo sagrado no es solamente Dios, sino que lo sagrado también puede ser los espíritus malignos, por supuesto. Ahí tenemos una rebelión. Yo creo que esta rebelión es política. El poder. Por poder llegar a ello, Macbeth hace un pacto. ¿Qué pasa con Hamlet? Hamlet en la torre, está con los soldados y Bernardo le dice lo que ha pasado, que su padre, una voz todas las noches viene y se presenta, y cuando Hamlet escucha esa voz se acerca a la barbacana y ve que es su padre, que le dice: tu tío me ha matado cuando estaba en pecado y yo estoy vagando. Véngame, Hamlet, véngame. Es una rebelión también al Dios cristiano, una rebelión vengativa en este caso. ¿Qué pasa con Fausto? Fausto es el sabio que, harto de tanta sabiduría que no le proporciona más que tedio, no quiere saber nada ni de matemáticas, ni de teología, ni de música, dice: la magia. Y sobre todo lo que quiero es conocer. Es la rebelión intelectual, conocer. Don Juan, el seductor del mundo entero. El auténtico crimen de Don Juan va a ser que va
a matar al padre de su enamorada, pero el problema suyo no es propiamente dicho la sexualidad, sino que va a matar al comendador de una orden religiosa. Y ahí tiene, evidentemente, tiene lugar esta confluencia de los dos mundos a la que me vengo refiriendo una y otra vez. La confluencia, el momento en el que impactan los dos mundos, no es cuando don Juan está seduciendo, sino cuando en el campo santo se le aparece y mueve la cabeza, numen otra vez, la estatua del comendador, el convidado de piedra, que le invita después a cenar. Rebelión sensual. ¿Cuál es la rebelión de Drácula? Pues el diablo aquí lo que hace es tomar posesión de los cuerpos cuando se van las almas. Es curioso cómo el diablo no le interesan las almas de las mujeres o de los hombres mordidos. Han muerto y se van, habitualmente al cielo. Lo que quiere el diablo es tomar posesión de esos cuerpos, rellenarlos con un alma de sus secuaces, de otros diablos, y así expandir por todo el mundo su reinado. Rebelión vital de la vida, es una rebelión pues ya desde el último siglo XIX, ¿no? Al final del siglo XIX. Podríamos hablar de la otra rebelión, que es la de la creación, si considerásemos Frankenstein como un mito. Y hay que, concluyendo, yo diría que lo importante es que aquí tenemos, perdón porque soy un poco inconsciente y no me he dado cuenta de la experiencia de lo sagrado. Aquí tenemos una caricatura, un grabado del Dr. Faustus de Mann, Thomas Mann. Drácula. El mito no es soluble en la inmanencia. Por mucho que haya teorías que digan, no, el mito es el Bernabéu, el mito es el progreso, el mito es la inteligencia artificial, el mito es lo que se quiera. No, el mito no es soluble en la inmanencia. Todo eso está solo en la inmanencia. El mito no es la trascendencia. El mito es un híbrido. Es la confluencia de inmanencia y trascendencia en un momento hic et nunc, en un lugar concreto y en un momento concreto, durante un tiempo habitualmente concreto. ¿Saben por qué? Porque, como decía Rilke, todo ángel es terrible. Y si un ángel viniera, descendiera del cielo y me abrazara, entonces me quemaría, me destruiría. Son las elegías de Duino. Dice así: si un ángel descendiera y me abrazara, ¿por qué? Pues porque nosotros no somos capaces de, lo dice T.S. Eliot, no somos capaces de aceptar tanta trascendencia, tanta sobrenaturalidad. Nos excede, como decía Juan Crisóstomo. La humanidad no puede soportar demasiada realidad durante demasiado tiempo. No podemos. Nuestro contacto con la divinidad es siempre puntual, periódico. No es posible, porque nos abrasaría, nos quemaría. En el mito ocurre así. Yo, por lo tanto, afirmo que la investigación en mitocrítica debe conocer la tradición cultural de Occidente. Por supuesto, hay muchas otras mitologías, y debe el investigador, sin asumir ninguna religión, cada uno que tenga la suya, debe desvestir la lógica de la inmanencia para revestirse por un momento de la lógica de la trascendencia. Por eso, una y otra vez digo que el investigador en mitocrítica, la investigadora en mitocrítica, tiene que
estudiar el mito desde dentro del mito. Las hermenéuticas en las ciencias humanas no son facultativas, tenemos que utilizarlas. No podemos decir, no la voy a utilizar. El detenido y respetuoso análisis textual vendrá después de las interpretaciones metafóricas, alegóricas, incluso anagógicas. ¿Y cómo sabremos que no nos hemos descarriado en nuestra interpretación? Y con esto acabo. Pues cuando nuestra lectura, cuando nuestra vida también se hayan abierto a la profundidad del mito y con ello a su enigma, al que me refería antes. La mujer, el hombre que no acepta el misterio, está impedido para la auténtica ciencia. Peor aún, no podrá desarrollarse como mujer cabal, como hombre cabal. Pienso, y creo que es el mejor lugar para decirlo, que tenemos por delante una fascinante tarea humanista. Muchísimas gracias.